Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas, a todos. Lo primero, pediros disculpas por el retraso, no es nuestro estilo, pero le han desviado el vuelo a Bilbao, que tenía el vuelo aquí a Hondarribia, ya sabéis cómo va esto, y ha acabado en Bilbao. Bueno, cogí un taxi y lo tenemos aquí, con un cuarto de hora de retraso, pero empezamos. Lo segundo, los agradecimientos. Primero, agradecer a todo el equipo de Baraka, que haya hecho posible pues, este acontecimiento, a Baraka como institución que haga este esfuerzo a todos los niveles para conseguir eventos de este tipo, y a vosotros por vuestra presencia, claro. Y por último, el agradecimiento al ponente, a José Luis Molinuevo. Para nosotros es un lujazo tenerlo aquí. Él es profesor de la formación de instructores de Baraka. Ahora voy a leer un poco su currículum, pero bueno, hemos querido aprovechar que iba a estar por Donosti para hacer unos diálogos de meditación y ciencia, ¿no? José Luis es doctor en medicina y especialista en neurología, con más de 25 años de práctica médica y más de 20 años de práctica meditativa. Es especialista en enfermedades neurodegenerativas y sobre todo a nivel de Alzheimer. Bueno, podríamos decir muchísimas cosas más a nivel curricular, pero yo creo que esto ya centra bastante, aunque hoy el tema lo vamos a dirigir sobre todo a la práctica meditativa, ¿no? Y a la meditación y al impacto que tiene pues a nivel cerebral, a nivel emocional, etc. Estoy hablando mucho, pero el protagonista va a ser él y voy a intentar sacar pues eso, ¿no? lo mejor de él, ¿no? Vamos a intentar que nos enseñe un montón de cosas para que aprendamos de ello, ¿no? Entonces, pues, bienvenido, José Luis. Vamos a empezar ya directamente, luego si tenemos un ratito, pues hacemos una práctica meditativa corta, tal, pero yo creo que ya vamos a empezar a charlar un poco. El primer tema es el aspecto sobre el cerebro y la meditación. Tenemos un experto en cerebro y un meditador de lo que se conoce de larga duración, 20 años meditando, pues dan de sí. Entonces, así a grosso modo, a nivel general, ¿cuál sería, José Luis, los beneficios a nivel cerebral de las prácticas meditativas y más concretamente de la práctica de la meditación de la atención plena? ¿Qué nos podrías decir eso? Sí, bueno, primero agradeceros a todos que estáis aquí, ¿no? Me permites unos minutos. Me llamo José Luis y para mí es un placer estar con vosotros, ¿no? Siento el retraso, pero el avión ha hecho así y se ha vuelto a levantar y me he encontrado en Bilbao. Pero aquí estamos todos, ¿no? Y ahora ya centrándome en la pregunta, ¿no? Antes de entrar en el grueso de la pregunta, ¿no? En el core de la pregunta, yo creo que es bueno hacer unas reflexiones previas, ¿no? Que son muy importantes para contextualizar la pregunta, ¿no? Lo primero, lo que nos tenemos que plantear es por qué hoy en día la ciencia se ha erigido como la cúspide de la verdad, ¿no? Parece que todo aquello que se ha demostrado científicamente es más cierto que lo que no, ¿no? Y esto es tal y como se rige ahora nuestra sociedad, ¿no? De hecho, lo que vamos a hablar es meditación y ciencia en el fondo, ¿no? Meditación y neurociencias y qué aporta la neurociencia y la meditación, ¿no? Pero es bueno que hagamos esta reflexión, ¿no? Porque ahora estamos sustituyendo un poco lo que eran las antiguas religiones por la religión de la ciencia, ¿no? Y es bueno saber que no todo lo que es científico es cierto tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia tiene un proceso, ¿no? Y tú también lo conoces bien, pero es bueno repasarlo para entender luego lo que vamos a explicar, ¿no? La ciencia tiene un proceso que es muy sencillo. Uno se genera unas preguntas y en base a esas preguntas plantea unos objetivos, diseña un método. Ese método siempre contiene unas herramientas de medida, mide, obtiene datos y a partir de esos datos obtiene conclusiones, ¿no? Y parece ser que este método es el que hoy en día es verdad de fe, ¿no?
y tiene limitaciones, tiene muchas limitaciones, ¿no? Los que yo me dedico a la ciencia, ¿no? En mi trabajo, aparte de neurólogo, dedico una gran parte a diseñar estudios científicos y a dirigir estudios científicos y a obtener respuestas, pero cuando lo haces tienes que ser muy consciente de las limitaciones, ¿no? Y hablaremos de estudios científicos, hablaremos de cambios en la estructura del cerebro, hablaremos de cambios funcionales, pero uno tiene que entender que todo lo que los científicos dicen también tiene unas limitaciones, ¿no? Y tiene un rango de variabilidad en función de la herramienta que se utilice. Luego también tenemos que entender que el mundo de la meditación tiene un valor per se que va más allá de la ciencia. Yo muchas veces me encuentro en estos foros, ¿no? Y como bien has dicho, de hecho hubo una señorita muy agradable que me hizo una entrevista para el diario Guipuzcoano, y una de las preguntas que me hizo me llamó la atención, dice: ¿cómo un neurólogo se dedica a la meditación? Y bueno, claro, en mi caso casi la pregunta es al revés, porque yo casi me empecé a dedicar a la meditación antes que empecé a estudiar neurología, ¿no? Con lo cual, y hay similitudes, hay puntos de similitud entre la meditación. Todos aquellos que conocéis a Diravansa, que es, digamos, mi maestro raíz, él de siempre ha dicho: la meditación es como un proceso científico. ¿Y por qué decía esto? Porque la meditación desarrollas una herramienta, que es la atención, ¿no? Que es la atención plena, y con esa herramienta, si la tienes bien afinada, la diriges hacia el interior y vas disecando toda una serie de procesos que ocurren a nivel interno, a nivel de lo que denominamos la mente, ¿no? Para entender lo que son, de dónde vienen, cómo se generan y lo que tú eres realmente más allá de esos procesos, ¿no? Entonces, es un proceso que requiere una herramienta bien afinada, que es la atención. Esta es la dificultad de este proceso, que hasta que no tienes refinada esa herramienta, el proceso es como mirar a través de un microscopio que las lentes están empapadas, ¿no? Con lo cual ves borroso, ¿no? Pero cuando se refina, entonces puedes ver con claridad, ¿no? Entonces hay similitud en el proceso científico y en el proceso de la meditación, ¿no? Lo único que el proceso científico siempre todo se dirige hacia afuera y por eso se desarrollan medidas hacia afuera, y en el proceso de la meditación es hacia adentro. Y esta es una de las grandes limitaciones, asimismo, que tiene la ciencia para medir los cambios que genera la meditación, ¿no? He participado en el diseño de varios proyectos, ¿no? de investigación de neurociencias y meditación, y para mí una de las cosas claves es tu variable siempre es la meditación, ¿no? Porque vas a medir pues, cambios asociados a la meditación, cambios en el comportamiento asociados a la meditación, o cambios estructurales del cerebro asociados a la meditación, o cómo la meditación mejora la ansiedad, la depresión, etc. Pero ¿cómo defines que esa persona está meditando? Esto es complicadísimo. Vosotros lo sabéis. Yo recuerdo, y esto es una anécdota de un retiro en Tailandia, que al acabar el retiro, uno de los que estaba ahí decía: yo, el próximo retiro, voy a traer unas camisetas y detrás va a poner: esto no es lo que parece, porque ves a todo el mundo ahí quieto, pero por dentro estás. Porque es verdad, la meditación hay momentos que sí, que si realmente eres capaz de enfocar la atención y estás presente, pero hay muchos momentos que la mente te lleva, ¿no? Con lo cual no estás realmente en ese estado de atención plena que caracteriza la meditación. Y esta es una de las grandes limitaciones, y lo digo porque ahora vamos a empezar a hablar de resultados, de lo que aporta la ciencia y tal, pero tenemos que tener en cuenta que ha habido una gran variabilidad, probablemente que los propios investigadores no han podido medir, en cuanto a la profundidad de la meditación de todos aquellos que participaron en estos estudios científicos, ¿no? Esto simplemente para que veáis que, aunque os voy a explicar cosas, bueno, las tenéis que creer, evidentemente, eso espero, pero las tenéis que cuestionar además, ¿no? Porque la ciencia va cambiando, va evolucionando con el tiempo, va obteniendo numerosas medidas que optimizan las previas, y por eso muchas veces salen estudios científicos que contradicen estudios previos, ¿no? Entonces, la ciencia también es un proceso dinámico que tiene sus limitaciones y que en el tema que vamos a abordar, ¿no? Tenemos que ser especialmente cautos y delicados, ¿no? Y la pregunta que me has hecho, ¿no? La pregunta era sobre los beneficios ya a un nivel fisiológico, ¿no? Sí. Es lo que se sabe. Luego hablaremos también del nivel de evidencia, de todo esto, pero un poco
qué se sabe hasta ahora, ¿no? de cómo impacta, y por eso lo he dirigido exclusivamente a la mindfulness o a la meditación de atención plena, porque pues, para ceñirnos solo a esto, porque si no puede ser muy extenso. No, este es otro aspecto importante, es decir, hay muchos tipos de meditación, ¿no? Pero es verdad que yo diría que el gran grueso de estudios científicos de los últimos 20 años, que es cuando se han empezado a generar estudios científicos en torno a meditación, son en torno a mindfulness o terapias derivadas del mindfulness, ¿no? Yo diría que los estudios aún están empezando, aún tienen ciertas limitaciones, pero hay un grueso de evidencia claro, ¿no? Sobre, por ejemplo, sobre lo que es lo que en medicina se denomina de una forma muy genérica patología psiquiátrica, y patología psiquiátrica es un término que suena fatal, pero simplemente puede hacer referencia a gente que tiene ansiedad o gente que tiene depresión. No hace falta que nos vayamos a cuadros psiquiátricos más graves, ¿no? Aquí sí que han habido numerosos estudios que de forma consistente parece que demuestran que la meditación, mindfulness y las técnicas derivadas son capaces de mejorar tanto la ansiedad como la depresión, ¿no? Incluso en gente con depresión relativamente crónica que hace picos de depresión, los siguientes procesos, los siguientes cuadros depresivos han sido capaces de prevenirlos, ¿no? Con una eficacia similar o incluso superior a algunos fármacos, ¿no? Esto yo creo que hay bastante evidencia al respecto, ¿no? Y está en el campo de la aplicación más en la psiquiatría, ¿no? En el campo más digamos, de la neurología o de lo que es personas que tienen una normalidad cognitiva y una normalidad, digamos, emocional, ¿no? O del tono afectivo, los estudios son más variados, ¿no? Hay estudios que parece que demuestran que las personas que meditan son capaces de tener un mejor enfoque atencional, hay otros que luego parece que lo contradicen, hay algunos estudios que parece que la capacidad ejecutiva mejora, la capacidad de dirigir la atención mejora, pero, insisto, aquí hay menos grado de evidencia, ¿no? En cuanto a la mejoría de ansiedad, depresión en personas que sufren estos procesos, la mejoría es mayor. De hecho, el Parlamento británico hace un par de años empezó a sugerir que se incluyera la meditación en el propio Parlamento británico en base a todas estas evidencias, ¿no? Con lo cual, bueno, no sé si a raíz de eso ha ocurrido el Brexit, pero eso es una realidad que está ahí, ¿no? Entonces, es cierto que ahí hay un grado de evidencia claro, ¿no? Luego te puedo dar mi opinión personal basada en la evidencia, pero ahora simplemente estoy un poquito haciendo el papel de más científico, digamos, y describir lo que hay, ¿no? Y luego lo que empiezan a ver son estudios, aquí tuvisteis a Perla, ¿no? A Perla Galiman, que la conozco, hemos trabajado juntos y hemos estado en algunos proyectos juntos. Bueno, ella se dedica a la epigenética y a mí no me sorprende lo que ella ha encontrado, ¿no? Porque la epigenética, bueno, los que a lo mejor no sabéis lo que es la epigenética, digamos, la epigenética es el proceso que estudia la transmisión de la información de los genes a las proteínas, es decir, desde que el gen sabéis que codifica la proteína es el producto final, que es lo realmente importante, ¿no? O sea, siempre le hemos dado mucha importancia a los genes, pero hay un proceso intermedio, que es lo que se llama epigenética, que son todos los procesos que ocurren, y esos procesos cambian, y esos procesos son susceptibles de cambiar en función del medio ambiente, ¿no? Y en función de la alimentación y en función de la meditación, ¿no? Con lo cual, esto también se está viendo, ¿no? Cómo la meditación es capaz de cambiar ciertos procesos epigenéticos que tienen que ver, por ejemplo, con el envejecimiento, o cómo la meditación es capaz de disminuir ciertos niveles de metabolitos relacionados con el estrés, ¿no? Con lo cual, empieza a haber una serie de evidencia que toda va en la misma línea, que apunta a que la meditación en general, si hace algo, es beneficioso, ¿no? Todo esto hay que tener en cuenta las limitaciones que he dicho al principio. Es decir, si tú te pones a estudiar en la meditación en un grupo de gente que empieza a meditar en ese momento, la eficacia de esa meditación no sabemos cuál es. Y esta es una variable que, si la pudiéramos medir en el propio estudio científico, haríamos un análisis covariando los resultados por el grado de eficacia de la meditación y nos daría un resultado mucho más bueno, pero no la podemos medir. Entonces, simplemente tenemos que asumir que todo aquel que se sienta y hace esa práctica está siendo efectiva y eficaz, ¿no?
Con lo cual, en ese sentido, todos los estudios que miden el beneficio de la meditación son mucho más duros que otros estudios que podemos hacer, donde sí que podemos regular y ver si realmente la gente está haciendo. Por ejemplo, cuando se hacen ensayos clínicos, se hace una medición muy clara de si las personas están tomando o no el tratamiento, porque si no lo están tomando, evidentemente, pues, no puedes saber si ese tratamiento es eficaz, ¿no? En el caso de la meditación, no. Vale. Vamos a hablar un poco, aunque sea a un nivel muy divulgativo, muy soft, muy suave, pero de estructuras cerebrales que entran en juego cuando yo, por ejemplo, dirijo la atención, ¿no? O sea, dirijo la atención a la respiración o dirige la atención a objetos mentales, tal. ¿Qué estructuras cerebrales entran en juego? A un nivel pedagógico, divulgativo, Sí. pero ¿cómo? ¿Qué se Hay varias estructuras que entran en juego, ¿no? O sea, y esto han sido estudios, la mayoría son estudios que se llaman transversales o en inglés cross-sectional, ¿no? Es decir, cuando diseñas un estudio, a las personas que estudias, tú haces primero una foto, ¿no? Una foto basal, ¿no? Entonces, si en esa foto de inicio tienes un grupo de meditadores y un grupo de no meditadores, pues en esa primera foto los puedes comparar, ¿no? Y esto es lo que hacemos con la resonancia, ni más ni menos. En vez de una foto, hacemos una foto del cerebro que es la resonancia. Entonces, tenemos la resonancia de los meditadores y de los no meditadores y comparamos, ¿no? Y ahí la mayoría de estructuras que se han definido son estructuras que están son estructuras frontales, ¿no? El lóbulo frontal, que estas tienen mucho que ver con cómo nos captamos a nosotros mismos, ¿no? Estructuras que están en una zona que se llama el cíngulo anterior, que también es una zona frontal, pero más medial, y que tiene mucho que ver también con la regulación emocional y la regulación y la capacidad ejecutiva de generar decisiones. También sale habitualmente el hipocampo. El hipocampo tiene mucho que ver con la codificación de la memoria. No me sorprende a mí que salga, porque en el proceso de la meditación tú estás observando mucha información que en realidad no codificas, pero es fácil que esa información pase temporalmente por el hipocampo aunque no la codifiques, ¿no? Esta siempre ha sido mi interpretación cuando veo esas áreas, ¿no? Luego salen en la zona que se llama de la ínsula. La zona que se llama de la ínsula es una zona que tiene mucho que ver con la apreciación corporal, ¿no? Entonces, es cierto que todas las áreas que salen tienen mucho sentido con el proceso de la meditación, ¿no? La crítica o la limitación que se dice de estos estudios es, claro, son estudios basales, ¿no? Son estudios transversales. Entonces estamos haciendo una foto de meditadores versus no meditadores, pero lo que no sabemos es si esos cambios estructurales que observamos en los meditadores eran cambios que estaban de siempre y que de hecho por eso eran personas que se sintieron más inclinadas a meditar. Es decir, si tú tienes un lóbulo frontal, el polo anterior frontal, que te hace ser más consciente de ti mismo, más con esta mayor capacidad de introspección desde que eres pequeño, a lo mejor eso te invita a meditar, ¿no? Si tienes mucha mayor claridad de tu esquema corporal, a lo mejor eso también te invita, ¿no? Es decir, que esto es una de las grandes limitaciones. Esto se está intentando, ahora lo que se están haciendo son estudios longitudinales para intentar ver cómo es el cambio a largo plazo, ¿no? Y algunos apuntan hacia las mismas áreas, con lo cual yo le tiendo a dar yo le doy valor a eso, ¿no? Le doy valor. También es cierto que hay un estudio muy interesante en adolescentes que iban a empezar a meditar y digamos, en esta foto al inicio esa área frontal ya salía diferencial en aquellos que luego acabaron meditando, ¿no? Es decir, que bueno, puede haber una cierta inclinación de algunos de nosotros hacia la meditación que puede estar predispuesta, lo cual eso no quita que esas áreas luego se potencien, ¿no? El cerebro es muy plástico, ¿no? Entonces, cuando explicamos cambios de la estructura cerebral, a todos nos resulta como muy fascinante, pero porque venimos de un paradigma de entender al cerebro de hace 30 años que era lo opuesto. El paradigma de hace 30 años era el cerebro no cambia. Entonces, tú lo que tienes estábamos condenados, ¿no? Había un determinismo absoluto, igual que con la genética. La genética era determinista, ¿no? Entonces digo, claro, es que yo soy así, es que lo era de mi padre, claro, está culpa del padre, o al abuelo, ¿no? Y eso no podía cambiar. Esto no es así. Es decir, el cerebro es sumamente plástico, con lo cual, si nosotros realmente
nos enfocamos, realizamos actividades que son beneficiosas y realmente creemos en ellas, ponemos la intención también, que esto es otro aspecto que quizás habría que añadir, ¿no?, a todos estos estudios, ¿no? La intención, dónde la colocamos, ¿no? Y luego, si queréis, hablamos un poco más de esto, ¿no? El cerebro va a cambiar, ¿no? El cerebro va a cambiar y el cerebro se va a convertir en un aliado, es decir, al final podemos ser dueños de nuestras vidas. Esto yo estoy convencido, y es el camino hacia la libertad además, y esto va asociado a la meditación, seguro. Me ha dado más mi opinión, Vamos a entrar en un tema interesante ahora, que es el de, por ejemplo, Richard Davidson y compañía, ¿no?, estudian bastante lo que son pues meditadores avanzados, meditadores de larga duración, con más de 10.000 horas de práctica, etc., ¿no? Y bueno, pues, ¿no?, entre ellos monjes y tal, ¿no? De ahí se en términos igual un poco, quizá un poco amarillos o un poco sensacionalistas, hablo de Mathieu Ricard, ¿no?, como el hombre más feliz del mundo y tal, porque le hicieron un estudio concreto y a nivel de QI, de electroencefalografía, pues se vio que, ¿no?, en ondas gamma, un dado más alto y tal, cositas de estas, ¿no? Un poco teniendo un especialista aquí, para ti, ¿qué tiene de mítico, mágico esto y qué tiene de real estos estudios de neurociencia realizados con monjes budistas, como catalogados como seres pues más ecuánimes o más sabios? ¿Cómo ves este aspecto? Yo creo que tiene mucho de real, pero tiene algunas limitaciones, ¿no? Algunas ya las he apuntado antes, ¿no? Pero tiene mucho de real, es decir, es cierto que muchas de las áreas que cambian además a través de la meditación son áreas que se ven afectadas en procesos de depresión, que es la antítesis de la felicidad en cierta forma, ¿no? Hoy no tenemos tiempo de hablar de lo que es la verdadera felicidad, ¿no? Es un tema chulo, es un tema, sí. Igual dejamos un ratito, ¿vale? Sí, bueno, pues quizás lo abordo que se hable de mente. Vale, esto tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que les interesa a esto todos. es algo que mañana trataré con un poco más de profundidad, pero generalmente la felicidad se ha asociado a alegría y a conseguir aquello que deseas, ¿no? Es decir, el concepto de felicidad en nuestra sociedad en general, ¿no? Y vamos, yo al menos crecí así, no porque mis padres me lo inculcaran, sino porque en la sociedad en la que crecí era, no, has de conseguir esto para luego poder conseguir, si no haces esto, tal, si no tal. Entonces es algo que tienes que conseguir y es algo que está fuera, ¿no?, por definición, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que nos ha llevado a este consumismo voraz, ¿no? Tengo que tener esto, tengo que tener lo otro, si no tal. Y a veces no es solo algo físico, es algo, no, es que si no llego a este puesto de trabajo, si no llego a esta posición, si no me convierto en esto, si no, siempre estás persiguiendo, es una gran zanahoria que tenemos ahí, ¿no? Eso es la mayor de las grandes ilusiones, ¿no? Y esto es lo que en el contexto del budismo tibetano, ¿no?, muchos de estos estudios están hechos en monjes budistas tibetanos, hace mucho tiempo que en el budismo tibetano y en el Vedanta hay muchas tradiciones, es decir, hasta en una película de Disney sale, que la vi con mi hija, la felicidad. ¿Cuál era? Era una de la de Trolls. No sé si alguno tenéis hijos y la habéis visto. Había unos trolls malos y unos pequeñitos decían, pero si la felicidad la tenéis dentro, porque los malos se comían a los pequeñitos, algo de fuera. O sea, era un simbolismo bastante interesante, ¿no? Se comían a los pequeñitos porque eran felices para tener la felicidad, ¿no? La buscaban fuera. Y los pequeñitos decían, no, que está dentro, ¿no? Entonces, esto en el budismo tibetano es muy conocido, ¿no? Y gran parte de las prácticas y de algo que hablaré mañana del programa que puso en marcha de la Gama de cultivar el equilibrio emocional se basan en la búsqueda de la eudaimonía, ¿no?, que es la felicidad que la tenemos todos nosotros porque está en nuestro interior y que nace de el dirigir tu aspiración, tu intención, no ya a tu beneficio, sino al beneficio colectivo, ¿no? Y esto liga mucho con la compasión, que no deja de ser amor en acción, ¿no? Y liga mucho con la comprensión de que el mundo, tal y como lo entendemos, tiene algo de irreal, por decirlo de una forma suave, ¿no? Podríamos hablar mucho más, igual hay preguntas de hecho al final que tienes que sé que van por esa línea, ¿no? El mundo en realidad
Sí, venga, dale. A mí, por lo visto, me gusta hablar, ¿no? Dale. Muchas de las tradiciones, ¿no? Siempre se dice, el mundo es un sueño, ¿no? O sea, vives en un sueño, tenéis que despertar, ¿no? Y esto muchas veces cuando la gente lo dice, ¿qué quieren decir con esto, no? Pero yo os puedo hacer un ejercicio muy sencillo, ¿no? Si alguno de vosotros recordáis vuestros sueños, los recordáis con vividez, en esta última semana seguro que habéis tenido algún sueño cargado de emociones, segurísimo, ¿no? La vivencia emocional durante el sueño era distinta que la vivencia emocional cuando estás despierto. La respuesta es que no. Cuando estáis inmersos en el sueño, si tienes una pesadilla, cuando te dices, menos mal que era un sueño. Pero la vivencia en ese momento es exactamente lo mismo, y a nivel biológico también. Es decir, todo lo que ocurre exactamente igual que cuando estás despierto. ¿Por qué? Porque todo lo que vivimos es a través de lo que nuestra mente genera. La mente no deja de ser un gran proyector de una realidad que en última instancia somos incapaces de captar. ¿Qué quiero decir con esto? En última instancia, todo lo que hay aquí es energía con un cierto grado de vibración, ¿no? Y esto, cuando lo hice la primera vez, digo, bueno, ya, no, pero es que es muy real, porque ¿cómo vemos? Fotones, paquetes de energía impactan la retina genera un proceso eléctrico que se traduce en imágenes que en realidad no están ahí. De hecho, si te hacen ciertos cambios en todo ese proceso, lo que vas a ver lo vas a ver completamente distinto. Y lo que hay fuera es lo mismo. Es decir, que lo que vemos es literalmente una proyección de nuestro cerebro de una energía que está contactando con nuestros órganos, que en definitiva son extensiones del cerebro, ¿no? Por eso no es tan distinto de la realidad que vivimos en el sueño, y de ahí la expresión de hay que despertar, ¿no? Es decir, todo aquello que estás viviendo lo estás viviendo a través de una gran proyección del cerebro que llamamos mente. Podemos decir que tiene una base real porque hay una base de consenso entre todos nosotros y todos vemos aquí un vaso de agua, ¿no? Que eso es un proceso que se genera durante la infancia, muy plástico y no muy diferente a la inteligencia artificial, algunos procesos de inteligencia artificial, pero en realidad lo que hay ahí fuera no lo podemos captar, ¿no? Y ya que nos ponemos en esta línea, pasamos, si te parece, a dejar el problema duro de la ciencia, ¿no? El problema duro de la ciencia es ese misterio que hemos llegado a la Luna, estamos pensando ya en llegar a Marte, pero no sabemos cómo demonios surge de la materia la conciencia. Y dando un pasito más allá, estas experiencias fenoménicas que tenemos todos tienen solo y exclusivamente una base fisiológica, o planteado desde otro punto de vista, ¿necesita la mente materia para ser mente o no? Claro. ¿Cómo lo pongas? Esta para mí es la pregunta más bonita para intentar investigar en neurociencias, ¿no? Pero lo que ha dicho Hartman es el problema duro de la ciencia, es el problema al que no conseguimos llegar, hay diferentes perspectivas. Esto es lo que se llama, en definitiva, en ciencia, la dualidad cerebro-mente. Entonces, tú has empezado planteando la pregunta, ¿no? ¿Cómo la materia genera la conciencia? Tengo un sesgo ahí, ¿no? Claro, pero es que si él es más abierto, es ¿la materia genera la conciencia o la conciencia se manifiesta a través de la materia, ¿no? Es decir, dicho de otra forma, ¿no? ¿El cerebro es lo que genera la conciencia o la conciencia es capaz de vehiculizarse a través de un órgano vivo que tiene cerebro, ¿no? Como todos nosotros? Esto no está respondido en realidad. O sea, el mundo en el que vivimos tiende a pensarlo primero. ¿Por qué? Porque se basa en parámetros de física muy newtonianos, muy materialistas, muy de física mecanicista, ¿no? El mundo de la física cuántica ya empieza a cuestionar algunas cosas, ¿no? Desde el momento en que empiezan a descubrir cosas que desde el punto de vista mecanicista eran imposibles, ¿no? Pero es interesante estar abiertos, ¿no? Es decir, el proceso que he explicado antes
interpretado, fíjate, si ahora le damos la vuelta, de la forma que tú lo has planteado, tendríamos que decir que el cerebro genera el mundo. El cerebro genera conciencia, el cerebro genera el mundo que vemos, ¿no? O sea, el mundo no existe, ¿no? Y en realidad ese proceso no es exactamente así. Es cierto, como he dicho antes, hay una energía, impacta, y luego sí, el cerebro genera toda una serie de imágenes que se solapan a ese patrón energético, ¿no? Porque eso, en definitiva, el cerebro es lo que hace. Es decir, todos pensamos que vemos exactamente, pero no es así. Es decir, el cerebro lo que acaba generando es una base de imágenes enorme, ¿no? Y entonces hay un proceso, el proceso de visión, tal y como lo he descrito antes, genera una imagen y entonces el cerebro empieza a buscar y dice, es esto. Y entonces le atribuye significado y entonces es cuando ves, cuando realmente ves, si no, no ves. Y yo tengo muchas anécdotas, ¿no? Porque al conocer el sistema tengo una buenísima, ¿no? Pero la cuento ahora. Recuerdo una vez que entro en un tren, ¿no? Me siento y me viene una amiga a la cabeza, ¿no? Que hacía tiempo que no veía. Y digo, ostras, ¿cómo estará? Tal, Eva, ¿cómo estás? No sé qué, tal. Tenemos una conversación, ¿no? Al cabo de un mes o así me la encuentro y dice, oye, el otro día en el tren me estabas tomando el pelo. Digo, no, ¿qué lo dices? Dice, es que estaba sentado 2 asientos al lado tuyo. ¿Qué había ocurrido? Yo entré en el tren lleno de gente, o sea, una parte de mí la percibió, pero yo no crucé esa imagen, porque no la, entre otras cosas, porque no la esperaba ver en el tren, y eso es algo que también el cerebro juega mucho con probabilidad. Si, ahora que me habéis visto todos, si el sábado que viene o cuando sea, va a venir José Luis Molino, pues esperáis verme a mí, y si ponen a otro, ¿no? O si vengo yo completamente cambiado, no me veréis. Ya, este no viene hoy, si soy yo. Entonces, no lo había visto, pero una parte de mí sí, pero yo no era consciente. Entonces, claro, esa parte de mí que lo había visto, había mandado información a otra parte y dice, ¿cómo estará Eva? ¿No? Y me puse, no. O sea que para ver el cerebro tiene que entender el contexto para pasar las imágenes adecuadas para entonces contrastar, ¿no? Y eso habrá pasado miles de veces con, ¡ay! Es que no te había visto una amiga porque había cambiado. ¿Por qué? Porque no te da la información en el cerebro, ¿no? O sea, que lo que vemos en realidad es información ya grabada. Por eso esto que se dice, ¿no? De que cuando llegaron los navíos de Cristóbal Colón a las Américas, ¿no? Pues no los podían ver los nativos, ¿no? Porque era una imagen, ¿no? Y hay otra anécdota muy buena en Estados Unidos que aterriza un avión en una autopista, un montón de coches se chocan contra el avión y cuando llega la policía ambulancia, ¿pero qué ha pasado? Es que no lo vimos. Tu cerebro no puede concebir que haya ahí y literalmente no lo ves hasta que estás encima y no lo puedes frenar, ¿no? Es decir, que realmente hay algo que viene de fuera que impacta y entonces el cerebro tiene ahí unas imágenes archivadas y nos hace ver. Pero la energía viene de fuera. No generamos nosotros el mundo, ¿no? Entonces, podría ser, esto es una pregunta abierta, no hay respuesta, ¿no? Podría ser que la consciencia fuera algo en eterno flujo y que a través del cerebro pudiera manifestarse y, digamos, ayudar a ese proceso de, no solo de ser consciente, porque el proceso de ser consciente puede ser un proceso, digamos, muy vacío. O sea, el acto de ser consciente no requiere prácticamente elementos, ¿no? Pero cuando aparecen elementos, entonces eres consciente, además de esos elementos que aparecen en ese campo de conciencia, ¿no? Podría ser. Sabemos que la mente es capaz de cambiar el cerebro también. Esto las terapias cognitivas se basan en eso. Es decir, tú cambias el contenido mental y eso te va a cambiar el cerebro. Y se ha visto que cambia la estructura cerebral incluso, ¿no? O sea, es decir, que el cerebro no es inmune a la mente. Entonces, ¿y dónde está la mente, no? Es decir, porque solemos tender a pensar, no, el cerebro es el músculo, hace esto, y ya, pero si ahora a nosotros nos ponen a un programa de visualización de algo muy concreto, eso va a cambiar y puede ser algo que visualicemos nosotros, pero que nos venga prácticamente impuesto desde fuera, ¿no? O las terapias cognitivas, ¿no? Te hacen cambiar tus ideas, tus entre comillas, ¿no?
y eso te cambia el cerebro, ¿no? Con lo cual, lo que para mí está claro, y esto yo creo que es muy evidente, es que en esta dualidad cerebro-mente hay bidireccionalidad. Esto seguro, esto seguro. La gran pregunta de ¿es el cerebro que genera consciencia o la consciencia se manifiesta a través del cerebro? Es difícil. Hay algunos estudios en gente, bueno, en gente que ha muerto y luego ha vuelto a la vida, ¿no? En post-mortem, experiencias estas post-mortem, ¿no? Donde eran capaces de relatar en un momento que teóricamente estaban con el electroencefalograma plano, sin tener capacidad ni de ver ni de oír lo que estaba pasando, eran capaces de describir exactamente lo que pasaba en esa habitación. ¿Son estudios serios esos? Bueno, son estudios que describen exactamente... Cualitativos, de que se les toca esta Son opuestos cualitativos, pero coincide, ¿no? Lo que esas personas describen a lo que realmente pasa en la pero luego habitación. está estudiado de manera seria, o sea, está publicado. Sí, está, bueno, de hecho creo que hay un creo que es un Lancet, o sea, de hace muchos años, o sea, lo que pasa es que son estudios de hace muchos años ya, ¿no? Sobre todo de cardiólogos que se vieron interesados por el tema, ¿no? Con lo cual hay toda una serie de evidencias ahí y luego las evidencias que todos conocemos, lo que pasa es que no las acabamos de interpretar en la línea un poco más abierta, ¿no? De que si la terapia cognitiva te cambia la estructura del cerebro, quiere decir que la mente influye sobre el cerebro, que no solo es el cerebro que genera mente, es decir, con lo cual el tema de la conciencia, claro, si ya nos pasamos al campo del budismo, del budismo tibetano, la visión es la opuesta, la conciencia es algo que está en continua evolución y manifestación, se va a manifestar a través de un cuerpo, pero esto es, bueno, el desechillo, o sea, pues el viso es un desechillo, ¿no? Que pasa por allí y ya está, ¿no? Es una mota de polvo cósmica, que es lo que somos, ¿no? Y luego... un receptorcillo de conciencia, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos el problema que nos damos tanto autovalor que creemos que esto es algo muy serio, muy sólido, muy de verdad, ¿no? Y claro, que no nos pase nada, ¿no? Pero... Y esto era muy conocido en el mundo del budismo tibetano, era muy conocido porque algunos lamas no se cuidaban absolutamente nada. Y los occidentales decían, pero da igual, pues ya tendré otro cuerpo, ¿no? O sea, se cuidaban a nivel muy espiritual y tal, y ya sabían que, bueno, ya está, pues ya tendré otro, ¿no? Ya volveré aquí, porque, claro, el problema es dónde renaces, ¿no? Pero esto ya es otro tema, sí. Volvemos un poco a Samsara, ¿vale? Volvemos a tocar tierra. Ahora ya es un terreno de una sociedad laica, ¿no? y basándonos un poco en el cultivo de un estilo de vida saludable, ¿no? Creo que es un tema que te interesa mucho, el aspecto preventivo y a muchos niveles, en este caso el Alzheimer y tal, ¿no? Tú en general, por hacer algo práctico, ¿no? ¿Qué práctica meditativa recomendarías a la población? Atención enfocada, monitoreo abierto, generativas, me refiero incluso para proponer estrategias casi públicas, ¿vale? Así como ya tenemos súper interiorizado, en la atención primaria ya son excepción los médicos que no recomiendan, por ejemplo, actividad física, ¿no? Es algo que está claro, que tal. ¿Qué propuesta harías a nivel meditativo? Ya sé que no se hace, ¿no? Pero ¿qué propuesta podrías hacer? ¿Tú crees que sirve para todo el mundo, aunque sea 5 minutos? Un poco desde esta globalidad, a ver qué sale. No, a ver, yo creo que para todo el mundo sirve. Lo que creo que es idóneo sería poderla adaptar a cada individuo, ¿no? Es decir, ¿no? Las reglas generales las puedo dar, ¿no? Y las daré, ¿no? Me las has pedido. Pero en realidad... todos podemos entender que no hay algo que sirva para todos, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo, y antes lo hemos mencionado brevemente, ¿no? Que faltan o que se incide poco en casi toda, digamos, en los programas de meditación secular, por decirlo de una forma muy sencilla, es la intención, ¿no? ¿Dónde diriges tu intención, tu aspiración, ¿no? Eso lo subrayas mucho. Yo lo subrayo mucho. Y mañana, bueno, mañana tú no estarás, ¿no? Pero mañana insistiré en este tema, ¿no? Porque esto es lo que va a condicionar tremendamente la profundidad de la práctica y los beneficios asociados, ¿no? Y esto es algo que la gente no... Cuando tú coges la meditación
como antes se cogía el ir a misa, ¿no? Y me explico, que cuando yo era pequeño, claro, si te portabas bien, no voy a misa. Pero el día que la liaba, cogía a misa a pedir perdón, porque claro, no me muero ahora, ¿no? Entonces, la meditación un poco, hay el riesgo de cogerla así, ahora estoy pasando un periodo fatal, voy a volver a meditar, ¿qué tal? Te sientas, enfocas, cuando ya estás bien, ya volveré, ¿no? Entonces, va a ser beneficioso, no digo que no, pero puede ser mucho más beneficioso si tienes claro cuál es tu intención, ¿no? ¿Para qué vas a poner ahí tu energía, ¿no? O sea, en el fondo estamos movilizando una energía muy poderosa, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad, ¿no? ¿Qué compromiso tienes contigo mismo, ¿no? ¿Qué autorresponsabilidad? Yo creo que esto es una parte importante, ¿no? Habiendo dicho eso, en la práctica más secular esto no se da tanto. Entonces, yo creo que hay tres grandes grupos de prácticas, ¿no? Uno, la atención más enfocada, luego el monitoreo abierto, como has dicho, y finalmente las prácticas más centradas, digamos, en compasión, ¿no? Por decirlo. Claro, a mí yo hago todas, ¿no? Soy muy... pero lo que sí que recomendaría es empezar progresivamente, ¿no? Es decir, si no eres capaz de enfocar la atención al principio, es muy difícil hacer una práctica más de monitoreo abierto, más vipassana, porque la atención va a abrirse a un montón de estímulos, ¿no? Entonces, la atención idóneamente la abres a un montón de estímulos cuando eres capaz de tenerla, digamos, enfocada sobre la propia atención. Cuando la atención descansa sobre la propia atención, entonces cualquier cosa puede aparecer porque va a ser captada y ahí mismo se va a diluir, ¿no? Y esa es la esencia para mí del monitoreo abierto. Pero para eso tienes que haber tenido un entrenamiento previo, por decirlo de alguna forma, en ser capaz de enfocar la atención, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, ya puedes pasar también a prácticas de compasión, porque cogen mucho más sentido, porque esa capacidad de residir ahí plenamente presente sin tanto esfuerzo, porque has sido capaz de enfocar, de desarrollar ese monitoreo abierto, se abre a la conexión natural que existe entre todos, ¿no? que es el amor, ¿no? Y ahí la práctica de compasión es muy fácil, ¿no? Entonces, pero enfocar la atención sería, digamos, la primera que recomendaría y la que inmediatamente, con hacerla medianamente bien, cualquier persona va a experimentar cambios al momento, ¿no? Es decir, tú enfocas bien la atención y yo, por ejemplo, con mi hija, tengo una hija pequeña, ¿no? Que tiene 9 años y es de las que se pone nerviosas a veces. Es que en el colegio la profesora esa riñe mucho y viene toda preocupada, papi, siéntate, cariño, vamos a respirar, ¿no? Entonces, cuando es por la tarde, al momento veo que me duerme, ¿no? Porque claro, se relaja al momento cuando consigo que realmente pongan atención sobre el proceso de la respiración y que esté ahí plenamente atenta, rápidamente mente y cuerpo relajan, ¿no? Entonces, muchas de las personas hoy en día pues, sufren cierto grado de estrés, ansiedad, vamos realmente a 1000 por hora, o sea, y esto cuando vas, todos los que vamos a retiros, el primer día que llegas a un retiro, desconectas, tu cuerpo es como necesita un descanso que duermes y duermes, parece que no, pues, tengo un sueño, es que, claro, es que has bajado las revoluciones y de repente... Entonces, por eso la primera práctica para mí sería enfocar, ¿no? ¿Y enfocar dónde? Enfocar en la respiración es una práctica muy sencilla, ¿no? Muy sencilla y la respiración siempre nos acompaña, con lo cual, entonces ahí también se puede adaptar según personas, según personalidades. Contar las respiraciones a la gente que sea mucho al principio es útil, luego es mejor soltar y no contar, ¿no? Porque el propio acto contar es un acto mental y si eres capaz de estar ahí, ¿para qué vas a añadir una actividad mental, ¿no? O sea, se puede ir adaptando, pero enfocar sería lo primero. Cuando ya tienes cierta capacidad de mantener la atención enfocada, entonces ya habéis de otras prácticas y yo creo que es muy beneficioso. Vale. Luego, otra cosita, ya saliendo un poco del terreno de la meditación, pero quedándonos en los estilos de vida saludables o terapéuticos, como llamamos en psicología clínica y tal, para mantener un cerebro sano, ya hemos hablado que la práctica meditativa pues, o hay indicios de que es algo interesante. ¿Qué más propondrías? ¿En qué hay evidencia? Desde luego, yo insistiría en la práctica meditativa porque antes he hecho toda la introducción poniendo las limitaciones a la ciencia, pero si la ciencia está
demostrando algo en estos años, ¿no? Es que realmente las evidencias que hay van en dirección de que esto es beneficioso, de que se generan cambios en áreas claves para digamos, la autopercepción, la capacidad ejecutiva, el autocontrol, etcétera, con lo cual, y hay cambios claros en gente que tiene procesos, digamos, afectivos, ¿no? Con lo cual, la ciencia está apuntando a que la meditación funciona, esto sin duda. Entonces, yo empiezo cada día meditando y luego hago deporte, ¿no? O sea, combino las dos cosas, me levanto temprano, medito y luego hago ejercicio aeróbico cada día, ¿no? Y de hecho, incluso, ahora seguiré hablando de medicina, ¿no? Pero incluso en el campo de la meditación, algunos maestros de líneas más tradicionales cada vez ven más la importancia del ejercicio físico, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a esto, ¿no? Hace pues eso, 20 años, ¿no? Había muy poca práctica meditativa en España aún, ¿no? Y me acuerdo que cuando contías con gente, ¿no? Yo hago deporte, pues no, ahora tendrás que elegir o meditar, pero claro, las rodillas, yo medito en cojín también, ¿no? Ahora, y yo soy de los que nunca hago mucho caso, ¿no? Oye, escucho, pero soy escéptico. Digo, bueno, yo voy a probarlo, porque yo quiero seguir haciendo deporte y quiero meditar. No he tenido ningún problema, sigo meditando y corriendo. Con lo cual, el ejercicio físico es muy importante, esto también está muy establecido. En el campo de la medicina y de la salud cerebral hay muchos estudios que muestran que el ejercicio físico puede ser protector, ¿no? Esto está clarísimo. La actividad intelectual, es decir, es bueno mantenerse activos intelectualmente, ¿no? Con esto hay que ir con cuidado, porque hay veces que yo llego a ver ejemplos que son ya exageraciones, ¿no? La gente, cogen a gente de 80 años que nunca prácticamente ha leído un libro. No, es que hablas de leer libros, porque han dicho... Bueno, el Quijote, ¿verdad? Claro, eso más que un beneficio es otra cosa, ¿no? Entonces hay que adaptarlo, pero siempre puede haber una actividad que te mantenga activo intelectualmente, con lo cual esa parte es importante. La socialización también, ¿no? El sentirte conectado a la totalidad, a todos, ¿no? Esto es lo que llamamos socializar, ¿no? Por eso, y todos lo han experimentado, te tomas una copa con los amigos y... ¿Por qué? Porque el alcohol libera ciertas áreas también que te hacen sentirte más parte del grupo. De allí que hay un consumo exagerado de alcohol, porque en el fondo lo que queremos es sentirnos uno con todos, ¿no? Y esto, en vez de hacerlo de la forma más sana, tradicionalmente lo hemos hecho de la forma menos sana, ¿no? O sea que socialización también es importante, ¿no? Luego la dieta, ¿no? La dieta mediterránea lleva muchos años establecida, pero los estudios demuestran que sí, una dieta mediterránea baja en grasas animales, un buen aceite de oliva, ¿no? Nueces, ¿no? Los frutos secos, sobre todo de la familia de las nueces, ¿no? Cacahuete menos, ¿no? Pero nueces, incluso avellanas, ¿no? Son beneficiosos, ¿no? Luego controlar todos los factores de riesgo vascular. Esto también es un nuevo, digamos, mantra, ¿no? Que se dice lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, y es cierto, todos los factores de riesgo vascular que son malos para el corazón también se han visto que son malos para el cerebro, ¿no? Con lo cual, si una persona es hipertensa hay que controlar bien esa hipertensión, si una persona tiene dislipemia, colesterol alto, hay que controlarlo bien, también diabetes, etcétera, ¿no? Es decir, que estos serían las grandes, ¿no? El dormir cada vez se está dando más importancia. Hay cada vez más estudios que demuestran que la falta de sueño genera cambios en ciertas proteínas cerebrales, que son proteínas que incluso se relacionan con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Con lo cual, el dormir bien también es importante, y esto es algo que generalmente no nos concedemos, ¿no? ¿Cuántas horas de sueño? Depende de cada persona, ¿no? Hay personas que son de 8 horas, hay personas que son de 6 y media, ¿no? No hay que ni sobrehacerlo, pero generalmente tendemos a quitarnos horas de sueño, ¿no? Entonces, esta es otra de las... Y creo que he cubierto más o menos todo, ¿no? Esto sería, digamos, una buena forma para cuidarte a todos los niveles, pero también el cerebro, ¿no? Se me ha ocurrido una pregunta y voy a aprovechar, ¿vale? Es un aspecto que me suele venir bastantes veces a la cabeza, ¿no? Y se suele hablar de que el hecho del sedentarismo y estar sentado es el tabaco del siglo XXI, ¿no? Y hay mucho estudio, hay bastante investigación al respecto,
me interesa más el ámbito de salud mental, pero salud física también hay, este aspecto de activación, de número de pasos, de tal y cual, ¿no? ¿Qué pasa en los retiros, ¿no? Por ejemplo, en los retiros estás mucho rato sentado, 7, 8 horas, ¿no? Es verdad que se combina con meditación caminando, tal. ¿Hay algún...? Ya sé que conozcan hay estudios, ¿vale? Pero ¿a ti te parece que pueda haber algún riesgo a nivel cardiovascular por estar tanto rato sentado, tal? ¿Cómo lo ves esto? Sí, a ver, yo creo que... por meter un tema que no lo he visto tanto. Luego tenemos que hablar de los cambios a nivel de emocionales, ¿no? También con la meditación, ¿no? Porque ahí hay el programa de cultivar el equilibrio emocional también ha hecho algunos estudios y esto también lo tenemos, es la pena que lo comentemos, ¿no? Claro, tenemos que pensar que los retiros generalmente somos personas, la mayoría, ¿qué podemos hacer? 1 o 2 semanas de retiro al año. Yo creo que si eres una persona que habitualmente eres activa 2 semanas de retiro al año, no te van a generar ningún daño, porque en cardiovascular seguro, ¿no? Yo de todas formas solo salía a correr los retiros también, ¿no? Es decir, siempre... Eso es de outsider, ¿no? Es por tu cuenta, ¿no? Siempre. Excepto cuando estaba en alguna cueva en algún lado que era inviable, ¿no? Pero, si no, me suelo saltar el desayuno y hago algo de ejercicio aeróbico, ¿no? Y fue interesante porque precisamente con Alan Wallace, que estuve haciendo con Alan Wallace y Beckman el programa de cultivar el equilibrio emocional, yo también, había un momento que me iba a un hueco libre, ¿no? Yo hacía mi ejercicio físico, pero luego él lo promocionaba, ¿no? O sea, combinar esto con un ejercicio aeróbico, ¿no? Y él decía, yo voy a andar rápido todas las tardes, con lo cual cada vez más esto se promociona, ¿no? Luego están los grandes meditadores que viven en retiro permanente, ¿no? Ahí estamos hablando de otras capacidades completamente, ¿no? Y lo que ocurre a nivel de... Y aquí ya estamos hablando de la gente que se tira en soledad, en cuevas, en las faldas del Himalaya, o sea, los retiros tradicionales de estar completamente aislado. Esto ya son los maestros, ¿no? Nosotros somos todos los aprendices, ¿no? Y estos son la gente que conecta y te lo explican, ¿no? Y desarrollan siddhis, son capacidades, digamos, extraordinarias, ¿no? Que vienen derivadas de la práctica de la meditación durante años, y con lo cual ya entramos en un mundo casi místico, mágico, pero que existe, ¿no? Y que también hay cierto grado de documentación, ¿no? Entonces yo creo que esas personas están exentas de los riesgos que nosotros habitualmente tenemos, ¿no? Vale. Pues ya si quieres, por darle un final, llevamos 53 minutos. Caray, tiempo bueno, ¿eh? Sí. Como el avión que venía aquí. Se ha ido a Bilbao. El centralismo. A ver, entonces, luego lo verán en Bilbao. Yo soy socio y accionista de la Real, que lo sepas, y aquí somos de la Real. Entonces, vamos a entrar en un aspecto que, ya para finalizar, que yo tengo muchas ganas de preguntarte, y es que José Luis Molinuevo tiene publicado un libro con Diravansa precioso, que se llama Un atajo a la iluminación. El título, bueno, luego nos hablas de eso. Sí. Pero es un librito que muy fácil, y es de esos libros que realmente tú lo coges y dices, es que ya no me hace falta nada más, o sea, me leo esto y lo que me hace falta es meter horas, ¿no? Básicamente. Pasa un poco también con Larry Rosenberg y los 3 pasos hacia el despertar, y hay libros que dices, es que ya con esto ya, a nivel teórico ya tengo la referencia, ¿no? Y él tiene publicado un librito, este libro, ¿no? que es muy interesante. Entonces, si quieres unir esa base, digamos, de tradición contemplativa, a nivel de Vipassana, con aspectos de regulación emocional, y para dar un cierre, un poco de forma como tú quieras. Pues ese libro tiene una anécdota muy interesante, ¿no? O sea, yo Diravansa, que lo tenéis ahí en la foto, ¿no? Una foto preciosa. Diravansa y yo nos conocimos hace muchos años porque le fui yo a buscar, ¿no? O sea, en este mundo, digamos, de la búsqueda interior, todos habéis vivido, digamos, anécdotas, coincidencias o sincronismos, ¿no?
que es lo que es más, ¿no? La sincronicidad descrita por Jung, permíteme el inciso porque es un tema muy bonito, hace referencia a la vivencia de un fenómeno externo que tiene una conexión inmediata con algo que tú vives internamente y a lo que le das relevancia, ¿no? Entonces, cuando eso se produce, dices, wow, ¿no? Claro, antes estábamos hablando de fuera, adentro, mente, mundo, ¿no? En realidad, todo es lo mismo, ¿no? Todo está interconectado, ¿no? Entonces, sincronicidad son esos momentos de conexión, ¿no? Entonces, yo conocí a Adira a través de cierta sincronicidad, ¿no? Y cuando nos conocimos, pues conectamos muy bien desde el principio, ¿no? Y luego tuve la fortuna de que se vino a vivir conmigo durante un par de años, ¿no? Y entonces, cada día, Vira vivía en aquella época, estaba haciendo el cambio de la escala que vivía en Girona, a Canarias, y durante un tiempo, pues cuando estaba, digamos, más centrado en Europa dando clases, pues tampoco había venido a la casa de la escala, ¿no? Vente a vivir conmigo, ¿no? Y desde mi casa pues viajaba, ¿no? Y entonces meditábamos juntos, comíamos juntos, veíamos el fútbol. En aquella época le encantaba el fútbol. Dirá, vamos a ver el partido de fútbol, Palipa, me llama Palipa, ¿no? El Dharma Palipa. Y entonces, en uno de los retiros que compartíamos, porque allí iba con él a todos los retiros, hacía de traductor, y me dijo, Palipa, tu primer libro se llamará Un atajo a la iluminación. Entonces, me dio el título, ¿no? Y dice, A Shortcut to Enlightenment. Digo, vale, claro. Dice, porque esto que practicamos es un atajo, lo que practicamos es un atajo, ¿no? Dije, vale, bueno, tal. Y entonces, estando en otro retiro, me iba viniendo a mí ese libro a la cabeza. Y entonces, fui a hablar con él y dice, sí, a mí también me ha venido. Pues nada, lo escribimos, ¿no? Entonces, empecé a escribir, a recopilar algo de información que él ya tenía, tal, ¿no? Y entonces lo fui redactando. Y para mí fue muy bonito porque lo redactaba yo tal y como era mi vivencia, pero luego se lo daba a él para que lo editara, pero no, es así, perfecto, tal. Con lo cual salió un libro que para mí es muy bonito y traduce mucho todas las enseñanzas de Dira, ¿no? De una forma muy breve, pero traduce sus enseñanzas que yo he vivido y he mamado, ¿no? Entonces, en sus enseñanzas, la práctica central es el estar plenamente presente, ¿no? El estar plenamente presente con todo aquello que emerge sin ningún tipo de apego, ¿no? Sin identificarse, sin rechazar, ni identificarse, ¿no? Es una práctica en el fondo también muy zen, ¿no? Porque es estar ahí, ¿no? Muy sikantaza, ¿no? Se dice en zen, ¿no? Esto liga mucho y a mí ese tipo de práctica en el fondo es llevas la atención de una forma muy sencilla, ¿no? Primero enfocas y luego ya la llevas a residir sobre la atención misma y ahí resides, ¿no? Plenamente presente, ¿no? Y a través de ahí vas permitiendo que las cosas se realicen, que se produzca la autorrealización sin tener que hacer nada más que tener la disposición de estar ahí, ¿no? Esta es la esencia de la práctica, ¿no? Entonces, cuando hice luego el curso de cultivar el equilibrio emocional, esa práctica es muy útil porque en el fondo hay muchas de las prácticas que se describen en el budismo tibetano que coinciden exactamente con la práctica de Dira, ¿no? Como la práctica de la atención sobre la atención, ¿no? O colocar la mente en su estado natural, ¿no? Lo que pasa que en el budismo tibetano la descripción es mucho más exhaustiva, ¿no? O sea, la práctica de Dira te la puede dar en 3 minutos y ya tienes práctica para toda tu vida, pero o te enfocas bien o te vas a ir perdiendo, ¿no? Es la dificultad. En cambio, en el budismo tibetano todo esto es mucho más detallado, ¿no? Entonces, el enfoque de la atención se puede hacer varios pasos sobre el cuerpo, que esto es algo que mañana también trabajaremos aquí, ¿no? Entonces, eso me fue muy útil, ¿no? Y ya enlazando con lo que es cultivar el equilibrio emocional, este es un programa que, como he dicho antes, ¿no? Propuso el Dalai Lama y se lo propuso en una de las reuniones que hacían en el Life and Mind Institute, que en aquella época eran en Dharamsala, ¿no? Y se lo propuso a Alan Wallace. Alan Wallace fue un monje del Dalai Lama durante muchos años. Él es estadounidense de origen y luego estudió una carrera en física, entonces también combina mucho meditación y ciencia, ¿no? Tiene una gran pasión, de hecho, por
desmitificar el paradigma de cerebro-mente actual, ¿no? Es casi una lucha para él, ¿no? A Paul Ekman. Paul Ekman es la persona que describió las 7 emociones universales en estudios en Papua. Entonces él les dijo, oye, ¿por qué no montáis un programa donde combine la tradición más tibetana o la meditación más tradicional con el conocimiento occidental sobre las emociones para intentar que la gente aprenda a tener un buen equilibrio emocional, ¿no? Entonces ahí la práctica, por ejemplo, de Dira para mí es central. La práctica de Dira, cuando llegas al punto donde empiezas simplemente a tener un cierto grado de realización de que todo es realmente vacío, ¿no? Impermanente, esto ya te permite residir en un espacio donde cuando las emociones aparecen como algo impermanente y no te conviertes en esa emoción, ¿no? Y esto es central también a lo que es este curso de cultivar el equilibrio emocional, ¿no? Al final, ser capaz de residir, y todas las prácticas en definitiva van un poquito ahí, ¿no? Por resumirlo de una forma sencilla. Y se ha demostrado, ¿no? Se ha demostrado que la gente que hace este tipo de prácticas, ¿no? Pues tiene un mejor control emocional, tiene mayor empatía, mayor compasión, mayor capacidad de detectar las emociones antes de que se generen y por tanto tener mayor, digamos, control y generar, porque lo más importante de las emociones no es que se generen, las emociones se van a generar. O sea, es un acto fisiológico, de la misma forma que si te cae el vaso en el pie, vas a sentir dolor. O sea, es que es algo normal, van a ocurrir. La cuestión es qué haces con ellas, ¿no? Entonces, en función de lo que tú hagas con ese proceso, la emoción va a tener un final constructivo o destructivo, ¿no? Y este es un mensaje clave que también es muy importante. Muy bien. Bueno. Si quieren hacer preguntas. 1 hora y 2 minutos. Ya 62 minutos. Yo estoy dirigiendo un poco el cotarro aquí, entonces, ¿a ti te importaría decirnos una micropráctica de 5 o 7 minutos para...? Vale. ¿Vale? Yo tengo el problema que 5 o 7 minutos para mí suele ser muy poco. Sí, pero bueno, es un poco para adaptarnos al contexto, ¿no? Sí, sí, pero quiero decir que no. Que como si estamos en silencio. Es posible que se me vaya un poco el tiempo. Vale, pero si se nos va, se nos va. Sí. Pues vamos a ver. Inspiramos, expiramos y soltamos. Llevamos ahora la atención a la planta de los pies o los que estáis en cojín, el contacto de la espinilla y la tibia con el suelo. Sentimos ese contacto
faciales. Comprobamos que están relajados. Y la punta de la lengua en la parte posterior de los incisivos. Esta relajación nos ayuda a soltar. Apreciamos igualmente la postura, sintiendo crecimiento, equilibrio, apertura, relajación y soltamos. Hemos colocado al cuerpo en su estado natural. Ahora llevamos la atención a la respiración. Durante unos minutos simplemente sentimos el proceso de entrada del aire y salida. La atención está sobre las sensaciones que genera la respiración. Podéis apreciar la relajación inmediata que genera el tener enfocada la atención sobre la respiración. Querían pocos minutos, ¿no? Porque el día empiezas y sigues, claro. Empiezas y sigues, y sigues, y sigues. Bueno, vamos a dejar un espacio por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Por favor, si alguien lo hace, que sea breve y conciso. Estamos un montón, estamos cansados porque es viernes a la tarde, habéis estado esperando un cuarto de hora antes de que empezásemos. Entonces, si vais a hacer alguna pregunta, algún comentario, que sea breve y conciso. Si alguien quiere hacerlo. Esa es una pregunta que he hecho con otros que no tienen los conocimientos para responder y dicen, pues, probablemente. Y como ha trabajado con temas de regeneración o curación, me he preguntado si las posturas invertidas que representan mucho riesgo para el cerebro, si esto puede ser algo que ayuda a prevenir pues, las enfermedades del cerebro. A ver, la respuesta científica es que eso no ha estado estudiado, ¿no? Evidentemente. Eso Perdona, es que digo lo que ha preguntado. Ha preguntado, resumiendo, si las posturas invertidas
generan algún tipo de beneficio al cerebro, ¿no? Eso sería más o menos. Pues sobre todo relacionado con la prevención. Sobre todo relacionado con la prevención. Entonces, la respuesta es que nadie ha hecho ese estudio, ¿no? Desde el punto de vista científico nadie ha hecho ese estudio, con lo cual nadie puede darte esa respuesta realmente, ¿no? Yo, si ahora me pongo el gorro de científico, diría, decir probablemente es muy aventurado, ¿no? Porque hasta que no lo estudias no sabes si realmente algo tiene beneficios. Luego también tenemos que tener en cuenta que el cerebro tiene una gran capacidad de autorregular todo el proceso de circulación sanguínea, es decir, que aunque tú hagas una postura invertida, no necesariamente quiere decir que ciertas áreas del cerebro sufran mucha mayor irrigación, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver potencialmente con otros probables beneficios que esas prácticas pueden tener y que sí que pueden tener a lo mejor beneficios que no están estudiados. Es decir, que yo creo que probablemente casi todo lo que se ha utilizado por grandes tradiciones de forma mantenida suele ser beneficioso. Lo que pasa es que se tiene que demostrar, ¿no? Y a veces los beneficios no vienen de la vía que nosotros inferimos como la más probable, ¿no? Dices, bueno, como estoy al revés, más riego, esto seguro que va a ser bueno. Igual el proceso por el cual eso, si es beneficioso o lo es un proceso completamente distinto, ¿no? Pero se tendría que estudiar para poder dar una respuesta certera. Tengo dos preguntas con eso. ¿Qué diferencia haces entre consciencia y consciencia? ¿O lo estás equiparando? Porque por momentos me confundo. Sí. ¿Es lo mismo? A ver, es que en castellano no es lo mismo. Preguntan la diferencia entre conciencia y consciencia, ¿con S o sin S? Sí, yo aquí estaba hablando básicamente de consciencia Sí. en toda la charla. Estaba hablando de consciencia. En el castellano y otras lenguas latinas se distingue muy mal. En otras lenguas tradicionales hay numerosos términos para describir este proceso, ¿no? Cuando hablamos del acto de ser consciente, estamos hablando de la consciencia que en realidad está en acción y es esa propia consciencia la que está haciendo ese proceso de ser consciente. Aurelio. Sí, José Luis, bueno, ya sé que el tema central de la charla era no es lo que te voy a preguntar y sé que no da para una charla sino para 15 y eres experto en el tema del Alzheimer y sé que no se puede responder nada en unos breves minutos, pero ¿nos puedes decir si existe alguna evidencia de la relación entre meditación y Alzheimer en el sentido de que hay una degeneración menor de las células o de las neuronas asociadas al Alzheimer? Sí, hay algún... Perdona, Sí, para el vídeo. Preguntan relación entre la práctica meditativa y el Alzheimer. O sea, hay algún estudio publicado que parece que va en esa línea, pero el nivel de evidencia científico es poco. Es decir, que desde el punto de vista científico hay poco. Ahora en marcha tenemos un proyecto europeo, precisamente, que bueno, algunas de las preguntas que intenta responder son esas, ¿no? Gente que tiene la percepción subjetiva de que están empeorando cognitivamente, es decir, no han llegado a una fase más avanzada de la enfermedad, ¿no? Se están haciendo prácticas basadas en mindfulness para ver si esto genera un beneficio, ¿no? Mi posición personal, y esto ya liga mucho con el trabajo que hago de investigación, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de muy larga duración, es decir, la enfermedad de Alzheimer se ha equiparado durante muchos años a la etapa final de la enfermedad, que es cuando aparece la demencia, pero desde hace por lo menos 10 años, ¿no? Ya muchos grupos, ¿no? Hemos contribuido a demostrar que la enfermedad en realidad es una enfermedad de larga duración con un periodo muy largo que no produce síntomas. En este periodo de 20 años de duración prácticamente, que no hay síntomas, todos los procesos biológicos del Alzheimer se empiezan a producir, a acumular y se empieza a generar incluso al final de estos 20 años ya pérdida neuronal, ¿no? Entonces, si queremos que una práctica de meditación sea eficaz para prevenir el Alzheimer, se tiene que dar cuando aún no tenemos ningún síntoma de la enfermedad. Es
decir, que lo que sería muy bonito es estudiar grupos de meditadores a largo plazo si hay mayor incidencia o menor incidencia de enfermedad. Mi hipótesis de partida sería que hay menor incidencia de enfermedad, ¿no? Luego hay un tema mucho más complejo que liga, y esto me acuerdo que lo discutí con Alan Wallace, ¿no? Alan Wallace, como sabía que yo me dedicaba a la neurociencia, pues también quiso que tuviéramos algún diálogo personal y tal, y entonces él me decía, oye, ¿no pensarías que sería interesante hacer un estudio para ver, ¿no?, si la meditación puede retrasar, ¿no?, el inicio de la enfermedad y tal? Yo le dije, ese es un estudio interesante, pero hay otro estudio que es mucho más interesante, que es intentar, si incluso las personas que desarrollan una enfermedad de Alzheimer, ¿no?, que como sabéis, la fase final de la enfermedad se pierde la capacidad cognitiva tal y como la entendemos, ¿no? Pero si han sido grandes meditadores, si permanece la capacidad de ser consciente, aunque no seas capaz de relacionarte con el mundo de la forma que nos relacionamos porque las estructuras corticales han degenerado, ¿no? Pero permanece la capacidad de ser consciente. Y esta es una hipótesis que liga mucho, ¿no? Es la consciencia que se manifiesta a través del cerebro, ¿no? Y aunque ese cerebro tenga un deterioro, la capacidad de ser plenamente consciente, de estar plenamente presente, puede darse, ¿no? Puedes tener una vida plena, aunque no te puedas relacionar con el mundo de la forma que nosotros lo entendemos, ¿no? Esta es la gran pregunta para mí. Esto es muy difícil de diseñar, evidentemente, pero sería un estudio precioso. Bueno, y con... A ver, una pregunta, la última. ¿Cómo sería para ti, crees que un hipocondríaco podría practicar una meditación? De centrarse, por ejemplo, en la respiración tan en el cuerpo. Sin duda. Sí. Sin duda. Lo que tenemos que hacer es probablemente adaptar la práctica a esa persona. Entonces, una persona con hipocondría, ¿no?, para mí probablemente la práctica idónea sea céntrate en la respiración y en cuanto esa persona desarrolle cierta capacidad para estar realmente presente y enfocado, intentar entender cómo todo es efímero, la impermanencia, ¿no? Intentar residir en ese momento para ver cómo las ideas que te generan la hipocondría es un proceso mental. Ver cómo eso proviene de una idea que desvanece, no tiene ninguna realidad esa idea. Entonces, si poco a poco esa persona es capaz de residir y ver con claridad cómo estos son ideas que puedes convivir con ellas sin identificarte, probablemente esa hipocondría mejorará. Pero es un proceso, no es algo que se vaya a conseguir en 2 días, evidentemente, porque primero uno tiene que desarrollar esta capacidad de enfocar la atención para mantenerse ahí y luego la capacidad de, digamos, de ver sin identificarte, ¿no?, que es lo que te empieza a liberar, ¿no? Sí, si me permites, te responde también que es un poco mi campo también. Hay estudios de revisión y parece que hay indicios interesantes de que simplemente protocolos de 8 semanas de terapia cognitiva basada en mindfulness pues dan resultados muy interesantes a este nivel, que lo que hacen es un poco, aprendes en esas 8 semanas un poco lo que ha explicado José Luis, ¿no? O sea, lo que pasa es que estos son estudios que están bastante controlados, se hacen con grupos todos, con sujetos o con personas con ansiedad relacionada con la salud, etcétera, etcétera. Bueno, se nos ha ido de las manos esto, 1:20. Muchísimas gracias a todos.